Trajimos una Biblia, hermanos. Les pido que la tomemos con la mano derecha, si es posible, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa que nos das permiso hoy, privilegio de abrirla, Señor, y recibir de ella bendición. Por favor, háblanos. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Romanos 8, versículos 1 al 11. El 1 ya lo leímos la semana pasada en el contexto de la enseñanza de la semana pasada, pero ahora lo usamos, aunque aquella fue como conclusión, ahora lo usamos como inicio. Discipulado, cristianismo de primera. Sí, así es. Discipulado, cristianismo de primera. Hay nombres que llegan a significar algo por sí mismos en la historia. Por ejemplo, la Malinche, ¿sí? Así se llamaba la pobre mujer aquella, pero ahora decimos malinchismo y malinchista y la Malinche a diferentes personas. Se usa para referirse a alguien que favorece a los extranjeros, aunque ella pues fue ofrendada, fue regalada, era su trabajo, pero lo usamos así. Simón, ¿se acuerdan que hemos estudiado en el libro Los Hechos? Simonía. Se usa para referirse a quien comercia con los bienes espirituales. ¿Se acuerdan que el mago aquel quiso comprar el poder del Espíritu Santo? ¿Recuerdan ese incidente? Y desde entonces a eso se le llama, no desde entonces, pero después se usó ese nombre, Simón, para hablar de la simonía o la venta de indulgencias. Tío Sam se usa en Estados Unidos para referirse al gobierno, y hermano Jonathan, asimismo, para referirse a alguien muy patriota. En Estados Unidos se le dice hermano Jonathan a alguien muy patriota. En el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26, también hay un nombre, un nombre que se usa para ciertas personas, y es el nombre de los discípulos de Jesucristo, a quien se les llama cristianos por primera vez. Es ahí, en Antioquía, Hechos 11, 26, donde aparece el nombre más famoso para nosotros. También somos mayordomos, hijos de Dios, discípulos, embajadores del reino. También somos todo eso, pero no nos decimos así. Nos decimos cristianos y la gente nos dice cristianos. Es algo así como nuestro nombre. Se usó por primera vez en Antioquía, Hechos 11, 26. Desde entonces nos llamamos así. Es importante entender a profundidad lo que significa y los privilegios y demandas de ser uno de ellos. Ya hemos dicho que Pablo tiene un solo tema en su carta a los romanos. ¿Se acuerdan cuál es el tema central de la carta a los romanos? La salvación. Es un tratado teológico profundo acerca de la salvación. Ahora nos habla de este tema como un asunto de primera categoría, de un asunto prioritario. Por eso quiero que vayamos a Romanos capítulo 8, versículos 1 al 11. Y podemos ustedes y yo entender este asunto, cristianos, cristianismo, discipulado, cristianismo de primera, le hemos llamado a este sermón, ¿de acuerdo? No está basado en hechos, de hecho el sermón del domingo sí está basado en este capítulo de hechos que mencioné, pero ahora solamente lo menciono para hacer referencia al nombre de cristianos. Por eso déjenme compartir estas enseñanzas entonces. Discipulado, eso de caminar con Cristo, de andar con Cristo, discipulado es dinamismo de vida. Fuera el estanque de la culpa. Estanque sí viene de estancado, ¿no? ¿Qué es un estanque? Agua que no se mueve. ¿Están de acuerdo conmigo? No corre. De hecho, no sé, no es lago, pero un lugar donde hay aguas que no le llega nueva ni sale por ningún lado. ¿Qué le pasa a esa agua? Se corrompe, ¿no es cierto? Se corrompe, se echa a perder. Estancamiento. Bueno, fuera el estanque de la culpa. Lean conmigo el versículo 1. Ya lo estudiamos la semana pasada, pero vamos a leerlo ahora en el contexto del mensaje de hoy. ¿Lo leen conmigo? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ser seguidor de Jesús no es un asunto de saber. No se trata solo de tener conocimientos. No se trata solo de conocer biografías y eventos bíblicos. Ser discípulo de Cristo es un asunto que tiene que ver con andar. Sí dice el texto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y están, sí da la idea de que pues ahí están, ¿verdad? Sí da la idea de ubicación, permanecen. Pero luego dice,
Los que no andan conforme a la carne, sino, sí andan, podríamos decir, sí andan conforme al Espíritu. Ser discípulo de Cristo es un asunto que tiene que ver con andar y no solo con conocer cosas. Hay quien sabe lo correcto y lo sabe bien, pero si no está en Cristo y no anda en Cristo, puede ser un maestro, un doctor, un teólogo, un religioso, un escriba, un fariseo, pero no un cristiano. El cristianismo es un andar, un andaraje se dice, ¿cómo se dirá eso? Tiene que ver con andar, no solamente con saber cosas. El cristianismo es algo que se vive en el dinamismo de la vida diaria. Hay muchas cosas que estancan al ser humano. Hay muchas cosas que nos hacen atorarnos en la vida. La culpa es sin duda una de ellas y tal vez la más poderosa. La culpa es una cosa espantosa. De hecho, tenemos un mecanismo muy sensible para la culpa. Somos fáciles para la culpa. Miren, cuidado los que somos viejos y estamos enfermos. Porque es típico que el padre, la madre están enfermos y no es que sean muy malos, ni que sean muy perversos, pero inconscientemente manejan la culpa con los hijos. Van a ver, por tu culpa me voy a morir. Porque no me ¿Ha oído esas frases usted? ¿Sabe? Una tía me refiero, un vecino, una vecina. O sea, no me refiero que usted ni su mamá, pero ¿no es cierto? ¿Y qué cree? ¿Caemos en la tentación? Por supuesto que caemos, porque sí nos duele, no, perdóname, no sé qué. O nuestros niños, ya no te voy a querer, eres el peor papá del mundo, o el peor abuelo del mundo, nos destrozan y ahí vamos a comprarle todo lo que quiere. Anda pues, sí, y mal educamos a las personas, porque manejar la culpa le estoy dando ideas, ¿verdad? Le estoy dando ideas para la próxima vez que quiera usted conseguir algo de una persona, maneja la culpa. Pero es que somos sensibles a eso. Qué interesante que el pasaje comienza diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, fuera el estanque de la culpa. El sentimiento de culpa aqueja a muchísimas personas en el mundo moderno. Por causa de él hay divorcios, infelicidad, vicios, destrucción y muerte. El apóstol comienza este pasaje con una exhortación, una extraordinaria declaración. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo y andan en el Espíritu. Así que no hay razón para tener vidas estáticas y estancadas en los vicios y condiciones de muerte de la naturaleza pecaminosa de la humanidad. En Cristo existe posibilidad de una vida dinámica y auténticamente viva. En casi todos los funerales, si no es que en todos, yo enseño una cosa. No en todos predico el mismo sermón, pero Juan 11 es magnífico para un mensaje en una ocasión fúnebre. Y hay una parte que me gusta mucho y me parece que es vital. Y como yo conozco en ocasiones a las familias a las que les predico, en ocasiones no me importa repetir algo para esa familia porque me parece de vital importancia. Y en Juan, tanto Marta como María, Marta es la trabajadora, la afanosa, la dinámica. ¿Se acuerdan ustedes cuando se quejó de su hermana? Señor, dile algo a esta, mira, ahí nomás está acostada, no está acostada, pero sentada. Ella andaba, no sé, limpiando los frijoles, cortando la cebolla y lavando el patio del perro y cosas de esas. Estoy inventando, pero estaba afanosa. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, ¿no sabes tú que María escogió la mejor parte? Bueno, Marta, a su estilo, corre y antes de que Jesús llegue a Betania, se encuentra con él y le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, porque lo mandaron llamar hacía 3 días. Y cuando Jesús llega ya a la casa, casi a la casa, en Betania, debió pasar media hora o tal vez 1 hora entre lo que Marta le dijo. Y llega y María le dice, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y yo digo que los hubieras siempre aparecen cuando alguien se nos muere. Si le hubiera dicho que me perdonara, si le hubiera dicho cuánto le amaba, si le hubiéramos cambiado de médico, si le hubiéramos hecho caso, si hubiera estado más con ella, ¿no es cierto? Nos aflamos. Y eso es culpa, nos sentimos culpables. Y yo en los funerales, insisto, cuando hay hijos ahí, cuando quien murió es una mamá, un papá, un abuelo, y están ahí los hijos, no puedo evitar compartirles eso y decirles, no hay hubiera que valga, no hay hubiera que valga. Si la muerte fuera el final de la vida, sí estaríamos desdichados porque nunca pedimos perdón suficientes veces y nunca decimos te amo suficientes veces, siempre quedamos en deuda.
porque eso hay que decirlo más veces de las que lo decimos regularmente, pero le digo a las personas, pero habrá tiempo en el cielo para decirlo, porque la culpa es de las cosas más terribles que puede haber en la vida y nos estancan y nos impiden andar en Cristo, andar la vida, y ahí estamos solamente viendo la vida pasar por la culpa terrible que aqueja nuestro corazón. Por eso comienza este texto diciendo, ninguna condenación hay, o sea, hay perdón. Luego entonces, andemos en Cristo. El discipulado es dinamismo de vida, es andar con Cristo. Discipulado es superación. No hay pero que valga. Pueden leer conmigo, este texto es más extenso, son versículos 2 al 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y hemos visto cómo la mancuerna de la ley y nuestro pecado nos llevan a la muerte. O sea, pecado y ley, muerte. ¿Están de acuerdo conmigo? Lo aprendimos la semana pasada. Ahí está la ley que prohíbe algo y ahí estoy yo haciendo lo que prohíbe la ley. Sácatelas. ¿Qué resulta de eso? Muerte. Pero ahora sabemos que en Cristo hemos sido justificados, perdonados y libertados. ¿Qué pasó? ¿Se olvidó Dios de las leyes? ¿Se arrepintió de sus decretos y dijo, no, mejor voy a cambiar esa ley? ¿Cómo es que siendo pecadores ahora somos siervos? La cosa es muy sencilla. Dios no ignoró su ley, no se hizo de la vista gorda ante nuestro pecado, no cambió sus leyes, sencillamente aplicó una ley superior, la ley de su amor y de su gracia, una ley que no quebranta su ley anterior, pero sí la supera. ¿Cómo? Bueno, déjenme poner primeramente un ejemplo y luego digo cómo. Los artefactos que cruzan el espacio saliendo de la atmósfera terrestre no violan la ley de la gravedad. ¿Están de acuerdo conmigo, físicos, matemáticos aquí presentes? Ingenieros en aviación, ingenieros en, ¿qué será? En algo, pues, en astronautas aquí presentes. ¿Están de acuerdo? Los cohetes y también los cohetes que se elevan no violan la ley de la gravedad. La ley de la gravedad no se elimina cuando un avión sube. No, se aplica una ley superior, la ley de la causa y la reacción. Los gases se empujan hacia allá y entonces el artefacto se mueve hacia el otro lado. Y no es que la ley de la gravedad se desaparezca, no, la superan. Porque es más fuerte esta otra ley de la reacción que la ley de la gravedad, pero la ley de la gravedad sigue ahí. Si se acabara la ley de la gravedad, no, hombre, se le han disparado más recio. Pero no, sigue la ley de la gravedad ahí, solamente esta otra ley la supera. Dios sabía que la ley no era capaz de salvarnos, culpa nuestra. Así que proveyó de algo más poderoso. Su evangelio es este medio superior de salvación. El problema es que muchos seres humanos se limitan a sí mismos al encerrarse en sí mismos. Se miran y dicen, no puedo. Deberían ver el amor de Dios y decir, Él puede. Él hizo todo lo posible para salvarnos y hace todo lo posible para que seamos verdaderamente discípulos. Si los sigues, no es correcto decir no puedo. En este asunto de ser su discípulo no hay pero que valga. En Él podemos vencer todo obstáculo y barrera. Ser su discípulo es un asunto de superación de vida. Ahora, sé que queda la duda todavía, sí, pero esa ley superior de su evangelio, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Lo he explicado muchas veces, pero vale la pena hacerlo otra vez. Recuerden que el apóstol Pablo así lo ha hecho también. Acuérdense que esto es un tratado de la salvación. Así es que el tema de la salvación lo va a tratar por todos los flancos. Nos va a hablar de una manera y de otra manera con tal de que lo entendamos. Y debe quedar claro que esta ley superior, la ley del amor, la ley de la gracia que aplicó el Señor, es muy simple. Es muy simple. Él sí derramó su juicio. El alma que pecar esta morirá. Él sí mató. Él sí derramó su ira y sí quitó la vida, pero no a nosotros, sino a Jesús mismo, su Hijo. Él mismo hecho carne. No me pida que le explique cómo es el asunto de la Trinidad, no lo entiendo yo tampoco. Ya les he contado que alguien dijo que el que quiera negar la Trinidad perderá su alma, pero el que quiera entender la Trinidad perderá su mente. Y yo no quiero perder mi mente ni mi alma, entonces creo en lo que dice la Biblia, aunque no entienda bien cómo es eso.
pero es así. Él se hizo un hombre y luego toda su ira fue derramada sobre la persona de Jesús. Dios hecho hombre, el Padre hecho hombre, para que no fuera necesario que cayera sobre nosotros. El predicador que predicó cuando yo me entregué a Cristo dijo que era un intercambio de responsabilidades. El pecador, o sea yo, recibe vida eterna como si hubiese sido perfecto, y el perfecto y santo Jesús recibe castigo y el infierno eterno en la cruz del Calvario como si hubiese sido el peor de los pecadores. Esta es la ley del amor, la ley de la sustitución, la ley del vicario, el que ocupa nuestro lugar. Aunque usted no lo crea, hubo una época en otros países del mundo en donde existía la posibilidad de que una persona condenada a muerte comprara a un vicario para que muriera por él. Es decir, le pagaba a un hombre para ocupar su lugar. Había sido condenado a muerte por medio de la horca o por medio de fusilamiento, y él compraba a una persona para que muriera en su lugar. Y usted dice, ¿y ese para qué se vendía? Si no iba a gastar su dinero, se lo dejaba a su familia. Y había personas que hacían eso y decían, yo me ofrezco. Y se les daba una cantidad de dinero y él iba en su lugar. Y tenía que firmar un documento. Al que salía libre, al que no mataban, no podía llamarse igual, porque se hacía una carta de función de él. ¿Sí me explico? Si yo era el condenado a muerte, se hacía un acta de defunción donde Gilberto Gutiérrez Lucero fue asesinado. Y el que moría aceptaba y firmaba que él era Gilberto Gutiérrez Lucero. Y yo tenía que usar otro nombre. ¿Sí está claro eso? En algunos lugares era otro nombre cualquiera. En algunos lugares era el nombre del que había fallecido. Era un intercambio de responsabilidades. Y había gente que tenía que hacer eso porque de esa manera salvaba a su familia de alguna situación económica. Bueno, estoy seguro que las personas de esa época que sabían de ese procedimiento entendían muy bien la ley de la sustitución. Entendían muy bien lo que Jesús quiso decir cuando habló de su santo evangelio, que es la ley superior a la ley que nos condena. Por eso, discipulado es superación. No hay pero que valga. Claro que podemos. Este asunto de ser sus discípulos nos hace decir, no hay pero que valga. En él podemos vencer todo obstáculo y barrera. Ser su discípulo es un asunto de superación de vida. Me encanta que los niños están estudiando este tema, entrenando para ganar. Quiero decirles que ayer fui testigo de una experiencia muy linda. No sé cómo les fue hoy en la escuela bíblica, pero el día de ayer se inició la presentación de un drama. Hoy estuve yo aquí. Sí, perdón, es que ando hecho pelotas con los tantos funerales que he ido. Hoy venimos y comenzó el drama. El drama tiene que ver con unos jovencitos que son muy buenos para el deporte. Hay uno futbolista que es medio orgulloso, una boxeadora que es individualista, una jugadora de fútbol americano que es medio holgazana, una jugadora de básquetbol que es supersticiosa y una tenista que es muy tímida. Y cada quien piensa que su deporte es el mejor. Pero hay unos extraterrestres que llegaron y quieren destruir la Tierra. Pero los jóvenes dicen, ¿por qué van a destruirla? Porque vamos a construir un estadio intergaláctico, el estadio deportivo intergaláctico más grande. Dice, ¿pero por qué nuestro planeta? Porque sí, que no les gusta el deporte, sí. El caso es que apuestan el planeta. Y los jóvenes humanos tienen que jugar un partido de un deporte nuevo que se llama Todotlón. Es el Todotlón que usa todos los deportes contra los extraterrestres. Aquí tengo uno enfrente de mí. Contra los extraterrestres que se aprovechan de los humanos porque están divididos entre ellos. Pero lo que me impresionó y me encantó es que había un grupo de niños, no sé de qué grado serían, pero estaban emocionadísimos y empezaron a gritar, ¡humanos, humanos! Me encantaron. Se la pasaron gritando humanos, ellos se la tomaron en serio, que les ganen. Es más, se acabó ya la introducción de la Escuela Bíblica de Acciones, ya se fueron todos a su lugar y luego vieron pasar a no sé si fue un marciano o uno de los jóvenes y todavía iban gritando ahí, humanos, humanos. Me encantó la idea de estos pequeños porque percibí en ellos, sí podemos, hombre, sí les ganamos. O sea, con esas ganas. Ahora son niños, usted se piensa, sí, pastor, claro, son niños, no saben que no podemos, no saben que cada mundial nos regresan apenas la segunda ronda. Porque a lo mejor usted es de los que ya tanto hemos perdido, que ya cuando hay un penal es de los que dice, la va a fallar. Que a mí eso me molesta muchísimo. Porque ya estamos acostumbrados a perder tanto que hasta tenemos miedo de ganar un día de estos. Como dice acá,
El discipulado es, ¿qué dijimos? Superación. Esta es de verdadera, no superación personal, ¿eh? Esos sacerdotes y profetas falsos de la superación personal que van a las empresas y que te hacen gritar, yo puedo, tú puedes. No estoy hablando de eso. Aquí estoy hablando de Él puede en mí, Él puede en mi vida. Así es que sí, el discipulado es superación, no hay pero que valga. Además, discipulado es ocupación. Lean conmigo, por favor, los siguientes versículos que tienen que ver con un proyecto de vida que incluye mente y cuerpo, incluye la integridad de nuestra vida. Leen conmigo versículos 5 hasta el versículo 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El discipulado es algo a lo que uno se dedica. Es una ocupación que incluye los pensamientos y a partir de los pensamientos toda la vida. Los abogados siempre están pendientes de los asuntos propios de su profesión. Los buenos abogados leen el diario oficial siempre, nuevas leyes, declaración de políticos, etc. Los medios están pendientes de los adelantos científicos y de la aparición de nuevos medicamentos. Los médicos, están pendientes de los adelantos científicos y de la aparición de nuevos medicamentos. Los comentaristas deportivos investigan todos los resultados en el ámbito del deporte. Los banqueros, los vendedores de seguros, los que manejan los afores, leen cómo va la banca, ¿no es cierto, hermanos? Tienen que leer todos los días cómo va la banca, qué subió, qué bajó, qué se fue a la quiebra. Si no lo hacen, no sirven para nada en su área. Los cómicos no dejan de pensar en cosas ingeniosas para hacernos reír. Cada quien, según su profesión, se ocupa de las cosas que corresponden a su quehacer. En la vida hay dos profesiones básicas. Antes de eso, también los pastores nos ocupamos de eso. Yo me ocupo de la Biblia, que no cambia, siempre es la misma. La vuelvo a leer otra vez toda y es la misma. Pero no, sí me ocupo de libros que me ayudan a interpretarla mejor, de libros que me dan una nueva versión, una nueva interpretación del asunto. Incluso hay un hermano aquí en nuestra ciudad que hace algo muy interesante. Él publica y cada 15 días nos trae a la iglesia un resumen de las noticias de todos los periódicos del país. Y me trae un legajo de cosas, todas las noticias religiosas, todas. Yo puedo echarles un vistazo a todas las noticias religiosas. Por cierto, hace rato que se acabó ese contrato y no me las ha traído. Pero duramos durante varios años así. De hecho, no estoy seguro si lo sigue haciendo, pero lo hacía hasta hace unos meses. Y yo puedo dar una leída y leo todo lo religioso, de todas las religiones, de los padres de sufrir, de los católicos, de los testigos de Jehová, de los mormones, de todos, que se reunieron aquí, que se murieron acá, que una iglesia fue quemada, no sé qué. Ahí puedo leer noticias religiosas. Y otro legajo de noticias de acción social, noticias del grupo fulano que defiende a no sé quiénes y que hacen no sé qué por el bien de los huérfanos y demás. Y es una manera de mantenernos al día. El hermano Alejandro Treviño, uno de los hermanos más renombrados en el siglo pasado, de hecho mediados del siglo pasado, él decía que todo pastor debía traer consigo su Biblia, su himnario y su periódico. Y uno entendía por qué la Biblia, y uno entendía más o menos por qué el himnario, pero algunos se preguntaban, ¿y el periódico para qué? Y él decía, porque si no, su predicación no va a ser pertinente, su predicación no va a tocar fibras, su predicación no va a tener cosa que atañe a la gente del momento. Bueno, uno se dedica a lo suyo, cada quien debe dedicarse a lo suyo, pues la carne y el espíritu son cosas a las que uno se dedica. Dos profesiones básicas, espiritualmente hablando, la carne o el espíritu. Y debemos tomar una decisión y dedicarnos a una de ellas. Una vez tomada la decisión, debemos ocuparnos de ello como corresponde. Como ya nos ha dicho Pablo, no se puede ser discípulo de Jesús y vivir, no se puede ser discípulo de Jesús y no vivir en el Espíritu.
Si llenamos nuestra mente de carnalidad, entonces no estamos andando, entonces nuestra profesión no es espiritual. Por el concepto de carne debemos entender mundanalidad. Cuando pensamos en carne, no piensa usted que no se debe bañar uno, ¿verdad? No, pues al cabo que es la carne, ni para qué la bañas. No, por amor de Dios, y báñese, por favor. Cada día, lo necesite o no. No, cuando hablamos de la carne, estamos hablando de mundanalidad, las cosas que se oponen a Dios, el sistema corrupto de este mundo, la naturaleza pecaminosa que hay en todo ser humano. No tiene que ver con no comer, o sea, comer no es carnalidad, no, es sobrevivencia, es disfrute. De hecho, hasta hay que disfrutar la comida. La Biblia lo dice, lo he explicado mucho eso. A los varones lo explicamos eso, el Congreso de Varones. ¿Se acuerdan, varones? ¿Cuántos fueron al Congreso de Varones? ¿Se acuerdan eso? Que dijimos hay que comer y disfrútalo, y disfrútalo. ¿Verdad? Y no significa a que seamos mal administradores de nuestra alimentación. No, hasta dije ahí, aclaré. No estoy hablando de eso, de ser glotones, y no me pueden acusar de eso porque no estoy obeso, ¿verdad? Así que nadie me puede acusar de eso. Y no soy anoréxico ni bulímico tampoco. Pero sí disfruto lo que como, sí disfruto. Les contaba que no puedo comer cosas de azúcar porque soy diabético, ni cosas de gluten porque soy celíaco. Y está difícil porque hay cosas que no tienen azúcar y hay cosas que no tienen gluten. Pero que no tengan ni azúcar ni gluten, está en chino. Pero sí he conseguido cosas que dice ahí galletas o pastel, sin azúcar. Digo, qué suave, y lo compro. Y sí, está sin azúcar y sin sabor y sin nada. O sea, no, sin azúcar, pero échenle algo dulce. O sea, Splenda, stevia, o esa miel, ¿cómo se llama? De la planta esa, o de agave. O sea, me engañaron porque sí, tiene razón, lo hizo igualito que lo hacía su abuelita y nomás no le echó azúcar. Sabe espantoso, ¿sabe? No, tampoco que me arruinen la vida. ¿Y qué hago cuando compro algo así? No, pues lo tiro. Si no me gusta a mí, a nadie le va a gustar. Porque no, debe estar sabroso. Así que no estoy hablando, la carne no es no disfrutar. Los que son casados, de su esposa, de su esposo. No, eso no es carnalidad. Carnalidad es todo lo que se opone a Dios, todo lo que denigra al ser humano y se opone a la voluntad de Dios. Y la única manera de vaciarnos de la carne, pues es llenarnos del Espíritu. ¿Y cómo se hace eso? Ocupándonos de ello. Así como el abogado se ocupa del diario oficial y el banquero o economista se ocupa ¿de qué? ¿Cómo se llaman eso? ¿Del diario? ¿De qué? ¿De la bolsa? Sí, de la bolsa. Así como el médico se ocupa de los nuevos medicamentos y el ingeniero de los nuevos materiales, ¿no? Así el cristiano, el que vive en el Espíritu, pues se ocupa de las cosas espirituales. De esto depende el resultado de nuestra vida. Y la diferencia es tan significativa como la diferencia entre la vida y la muerte. Pablo usa dos conceptos para definir el resultado de una vida en el Espíritu. Dice, vida y paz. Estas dos palabras representan el beneficio de plenitud, de vida más amplio y alto para un ser humano. Los judíos usaban la palabra paz, ya lo hemos visto eso, para referirse al supremo bien. Y los griegos usaban el concepto vida para hablar de la plenitud. Pues Pablo los pone juntos para hablarnos de las dos experiencias de vivir ocupados en las cosas espirituales. Dos resultados maravillosos, vida y paz. Ahora bien, no se trata de pasarse todo el tiempo leyendo la Biblia, orando todo el día en el templo. No, por amor de Dios, usted tiene un trabajo, tiene una familia. No venga aquí mañana es jueves. No venga aquí mañana a las 5 de la tarde aquí a encerrarse solo. No, puede orar en su casa y puede orar con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Por amor de Dios, no se trata de hacerse monje e irse a no sé qué cerro y pasar toda la vida allá. No estamos hablando de eso, porque eso es religiosidad. Ocuparse de las cosas espirituales es algo que se puede hacer estando en tu trabajo. Dijeron, ya ven que hago una dinámica en los funerales, los que han ido a funerales y he estado yo, hago una dinámica con las personas y les digo que digamos cosas lindas de las personas que murió, que compartamos alguna huella que dejó nuestra vida, como hacían las hermanas viudas con respecto a Dorcas cuando murió. Ahí en capítulo 8 del libro de los Hechos se dice que eso hacían. Ese sermón me parece que lo predicó el hermano Elí o algo así hace unos días, me parece, o no lo hemos predicado, ya no sé. Pero el caso es que en base a eso, digo que compartan cosas. Y respecto a la hermana Roseline, algunos decían sus hijos o sus nueras, siempre estaba cantando himnos. Estaba haciendo la comida, cantando himnos. Era cantante, ella y su esposo eran miembros del coro Amén, y del coro no sé cuál, y del coro no sé qué, de aquí en nuestra iglesia también. Le
les gustaba mucho eso. Y cuando estaba cocinando, cantando. O sea, no se trata de no hacer tus actividades diarias, de dedicarte a lo espiritual. Se trata de vivir como lo que somos en todas las áreas de nuestra vida. Así que no se trata de convertirse en un monje loco, pero se trata de dejar a Jesucristo vivir en nosotros por medio de su Espíritu y compartir con la vivencia en su amor. Así es que, hermanos míos, discipulado es ocupación, es algo en lo que uno se ocupa, es algo que tiene que ver con la cotidianeidad. Cuando salimos de aquí, seguimos siendo cristianos, seguimos siendo discípulos. Caminamos por la calle, llegamos a nuestra casa, seguimos siendo discípulos. Vamos al trabajo mañana, seguimos siendo discípulos. Vamos en el metro, vamos manejando y se nos atraviesa un pecero muy feamente, muy groseramente. Además nos hace señas con la mano y en su boca clarito le oímos decir cosas con respecto a nuestra progenitora. En ese momento también somos cristianos. ¿Estoy hablando claro? En ese momento también ando en el Espíritu, si es que ando en el Espíritu, porque puedo tomarme un paréntesis y andar en la carne, y entonces aquel le contesto en su propio idioma, ¿verdad? O en el mío. Dios le bendiga. Tenemos un amigo de esposa yo allá en Reynosa. ¿Cuánto me dirá mi vida? 2 metros, 10 centímetros, ¿o cuánto me dirá? O sea, él se tropieza el lunes y cae como hasta el viernes. Es un hermano muy lindo, lo queremos mucho. Miguelón, le decimos. Cuando vamos allá, nos lleva al otro lado y esas cosas, le gusta andar con nosotros. Y es muy simpático. Habla hasta por los codos, pero de veras, parece cómico de esos de stand-up, ¿cómo se llama? Pero sin groserías. O sea, igualito, pero sin groserías. Porque habla y habla y habla y dice graciosadas y demás, estoy riéndome todo el santo día. Pero lo voy viendo su vida diaria. Y de repente se atraviesa alguien y gracias, Dios te bendiga, gracias, Dios te usa para probar mi paciencia, bendito seas, voy a ser mejor a partir de ahora. De veras, eso dice. No sé si el otro lo escucha o no, pero eso dice. De hecho me sorprendió muchísimo porque sacó su teléfono y estaba hablando con su secretaria de una empresa, estaba hablando con su secretaria. ¿Y qué? ¿Y usted qué? No estaba, no llegó hasta entonces. Bueno, está bien. Bajó el teléfono y dijo, sí, ¿verdad? Pero con el novio sí hablas como 2 horas. Ahí estás, Talia, puro novio. Y en mi trabajo nada, ¿verdad? Gastándome dinero, no sé qué. Yo me sorprendí porque dije, eso no lo hace siempre. Y luego cuando dijo, está colgado, pastor, no se preocupe, nomás me estoy desahogando. O sea, dice, mejor lo digo así sin decírselo a ella, todo lo que pienso, con tal de desahogarme. Pero no, dice, no, mire, no me está oyendo. No, lo otro fue lo que le dije. Me encanta. O sea, no importa qué estés haciendo, andamos en el Espíritu. Discipulado es ocupación, es algo de todos los días, de dedicarte a eso. Insisto, y no se trata de no vivir, no, sí vive, pero por ejemplo, el aprendizaje de textos bíblicos es magnífico. ¿Cuántos textos bíblicos aprendiste esta semana? Bueno, es demasiado exigente. ¿Cuántos versículos bíblicos aprendiste este mes? ¿Te sigue pareciendo muy exagerado? ¿Cuántos textos llevas aprendidos este año? Es una buena dinámica aprender versículos bíblicos. Y decirlos bien, porque de repente nos salen todos chuecos y pues este texto que por ahí está en algún lado. Y cuando te pregunta a alguien, ¿dónde dice eso la palabra? No es bueno aprender. Yo digo que, mire, hay un método infalible para aprender textos bíblicos. Disculpen ¿cómo se llama? Lo sencillo, lo simplón de mi metodología. Pero agarre una hoja en blanco y escriba su texto bíblico para aprender de memoria, aquí. Y acá pongan la cita. El que quiera, ¿cuál le gusta mucho a usted? Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré, siempre te siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Apréndaselo bien. Y luego acá, Isaías 41:10. ¿De acuerdo? Diurex, es muy útil. Un diurex o un florero sirve para lo mismo. Doble usted su hojita con su texto y la pone en la televisión. Y aquí va el florero. ¿De acuerdo? Y no vea tele, no prenda la tele si no lo dice 3 veces. ¿Cuánto se tarda en decir Isaías 41:10 3 veces? ¿1 minuto? Después de que dice Isaías 41:10, lo levanta y dice la cita.
Isaías 41:10. Y luego pone el florero. Y tiene derecho a prender la tele. Algunos de ustedes, algunos de nosotros, que se chutas todas las series habidas y por haber, que está esperando saber dónde está la mamá de Luis Miguel. Está lleno de memes al respecto, no sé ni a qué se refiere, sinceramente, pero está lleno de memes al respecto. ¿No es cierto? Se salió por donde quiera, ya perdió la selección, ya ganó AMLO, ya no más falta que encuentre, ese es el meme más famoso. Yo dije, ¿qué es? ¿Por qué? Tuve que preguntar, ¿por qué? Porque eso de veras le pasó algo a la mamá de Luis Miguel, yo me preocupé de verdad. Dije, a lo mejor hay que ir a visitarla o hay que orar por ella. Y ya después me dijeron, hay algunas personas que no, que era la serie. Pero le aseguro que algunos en un día se aprenden el texto. En un día ya se lo aprendieron. Si ponen la ley esa de que no ve la tele, no prende, si no se cita el texto, no hombre, para mañana ya se lo sabe, de tantas veces que lo ha leído. Ahora, ¿sabes? Diciendo una cosa que parece muy simple y que parece así muy inocente y muy no sé qué, y a lo mejor usted muy maduro y muy así, muy señor, muy señoras, esas simplonadas, pero no se sabe ningún texto bíblico, entonces no me salga con payasadas con que estoy diciendo yo una sangronada. Porque entonces invéntese, perdonen que me emocione, entonces invéntese su propio método y apréndase la Biblia. Porque es importante aprender la Biblia. Y si quiere una base teológica bíblica para la aprendizaje de textos bíblicos, se le digo fácilmente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y las cosas que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y las escribirás en las paredes de tu casa y en los dinteles de tus puertas, y las tendrás como señales entre tus ojos, y las repetirás cuando andes por los caminos y a donde quiera que vayas. ¿Dice o no dice eso la Biblia? ¿No es eso aprenderse de memoria la palabra? Por si alguno está pensando, eso aprenderse es para niños, pastor, que se aprenden los textos bíblicos, para niños. Porque hay viejos que no se saben más que Juan 3:16. Es el único texto que saben. Y aquel que dice, orar sin cesar. No. Y aquel que dice, en paz me acostaré, así me dormiré, porque solo tu Jehová me hace estar confiado, que es el equivalente a angelito de la guarda, dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día. Y por eso se lo saben, porque cuando se convirtieron, se aprendieron este otro en lugar del angelito de la guardia, que es la misma cosa, no es para la noche, para dormirse. Ocuparnos en discipulado es ocupación, discipulado es contrastante diferencia. Definitivamente renovación es el asunto. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pablo es muy tajante y definitivo en esta declaración. Resulta que el cristiano, el discípulo de Jesús, es alguien que tiene el Espíritu de Dios y por lo tanto vive en el Espíritu. Esto convierte al discípulo en una persona especial, en una persona diferente que contrasta con el mundo. El problema de muchos cristianos es que ya no se puede ver ninguna diferencia entre ellos y la gente del mundo. Algunos se conforman con diferencias superficiales como no emborracharse, no fumar, no adulterar y no cometer asesinato. Resulta que hay gente inconversa, incluso ateos, que tampoco hacen esas cosas. Usted y yo conocemos personas no cristianas que son buenas gentes. ¿Cierto o no es cierto? Hasta la gente del pueblo dice de ellos que son un alma de Dios. Es más, los conoce un cristiano y hasta el cristiano dice, ya nomás le falta entregarse a Cristo. No es que ya no más, no, le falta. Si le falta eso, le falta todo. Pero hay gente no cristiana que no se emborracha, que no dice palabrotas, que no ha matado a nadie ni piensa matar a nadie. Y hay quienes creen que eso es ser cristiano, pero el cristiano es diferente y contrasta con el mundo en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de relacionarse con los demás. En el mundo también hay gente buena, pero el cristiano no es solamente bueno, también es muchas cosas más, como dice Pablo en Gálatas 5:22. Lo leen conmigo por favor al 23, como dice, mas el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Espero muy pronto que se acaben estos temas de Hechos y que vayamos a Gálatas. Es una carta importantísima que debemos leer ustedes y yo y estudiar paso a paso. Y se acuerdan que les conté el otro día que tengo como meta en mi vida antes de morirme haber escrito un sermón de cada pasaje de toda la Biblia. ¿Se acuerdan eso? Pues Gálatas. Debemos seguir con Gálatas, pero este pasaje es todas esas cosas, amor, gozo, oiga, cada una de esas cosas es carácter, es carácter. Mire, no lo vamos a estudiar ahora, pero nomás déjame decir una cosita, la contraria, para ver si no nos identificamos con lo uno o con lo otro. Mas el fruto del Espíritu es amor, aborrecimiento, odio sería la contraria. ¿Aborreces a alguien? ¿Odias a alguien? ¿Te caen gordas muchas personas, más de las que puedes contar con los dedos de tu mano y tus pies? Pues entonces eso es un asunto que va en contra de andar en el Espíritu. Gozo, alegría, amargura, tristeza crónica, malestar por todo lo que pase, siempre renegando, siempre enojado, como si trajera los bigotes llenos de queso añejo. ¿Se acuerdan de la ilustración aquella? Te tienen miedo tus hijos porque siempre estás renegando, o tus padres, o tu esposa, o tu esposo. Eso sería lo contrario a esto. Eso significa no andar en el Espíritu, no tener el fruto del Espíritu. Paz, ansiedad sería lo contrario. Ansiedad, inquietud, angustia. Tienes que usar Dalai, diazepam o algunas cosas de esas. Paciencia, que también se traduce longanimidad o largura de ánimo, capacidad para soportar a muchas personas y diversas personas, diferentes personas a ti. Lo contrario sería la estrecha capacidad para soportar la frustración, intolerancia. Se usa eso, ¿no? Es que no tiene capacidad para soportar la frustración. Apenas se hace una cosa que no es conforme a lo que tú querías y ya está renegando. Lo contrario es paciencia. Andas en el Espíritu, andamos en el Espíritu. Benignidad, capacidad de ver lo bueno en las demás personas y capacidad para hacer el bien a otras personas. ¿O eres de los que ve el punto negro? ¿O eres de los que cuando llegas a una persona la pones toda enojada? O sea, después de que te sales de la reunión, todos se quedan todos tensos porque estuviste tú ahí. Porque sería malignidad, lo contrario, no, bondad, ser bueno, compartir. Bondad, fe, creer, confiar. No solo en Dios, en otra gente. Mansedumbre, capacidad para aprender. Manso es el perfectible. El que siendo liberal aprende del conservador incluso, o siendo conservador incluso aprende del liberal. El que siendo calvinista, que Dios lo perdone, pero aún siendo calvinista, aprende del arminiano y viceversa. El templanza, la capacidad para mantenerte en tus cabales, sin que apenas un vientito y ya está, apenas te dicen, ¿cómo dice ese dicho? Mi alma, ya estás enojado, o por quítame estas pajas, estás matando al enemigo. Contra tales cosas no hay ley. O sea, Pablo dice, es muy tajante, que si de veras somos cristianos, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, y que si el Espíritu Santo está en nosotros, nos comportamos así. Un cristiano y discípulo de Jesús es alguien que ama con facilidad, no odia. Tiene una alegría profunda, es feliz, vive en sanas relaciones consigo mismo y con los demás, respeta al prójimo y siempre ve lo bueno en los demás, hace el bien, cree en los planes de Dios, se deja enseñar, es decir, acepta sus errores y aprende, y se mantiene firme en sus convicciones espirituales que Dios le ha revelado. Definitivamente es alguien diferente. Definitivamente el cristiano es alguien diferente. Así que tengo un desafío y está implícito en el pasaje. Lean conmigo el versículo 11, por favor, cómo dice. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En resumen, la invitación de Jesús a los seres humanos para que seamos sus discípulos no es una invitación a aceptar una religión. Tampoco es una invitación a someterse a un sistema de legalismo. Su invitación es una invitación a vivir. Si le damos permiso, Él es poderoso para vivificar nuestra vida. Seguramente ya hemos sido contaminados por la carne y la muerte como consecuencia, pero Él promete darnos vida. Esto no se refiere solamente a la experiencia de eternidad, sino a la experiencia diaria de vivir. Dejemos que Cristo nos dé vida. Hermanos míos, porque discipulado es cristianismo de primera.
es cristianismo en serio. Y eso es lo que las personas de afuera del mundo necesitan ver para que ustedes y yo podamos transformar el mundo de alguna manera. Discipulado es cristianismo de primera. No es lo mismo ser creyente que discípulo. Les invito que elevemos nuestro nivel espiritual y seamos discípulos, no solo creyentes, no solo asistentes, que seamos discípulos y que nos nutramos de las cosas espirituales, que nos dediquemos a lo espiritual, que tomemos tiempo para nutrirnos de lo espiritual. Porque hay dos profesiones, la carne o el espíritu. Escojamos. Y escogemos andar en el espíritu, seguramente seremos más dichosos, felices. Bueno, los frutos del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Oiga, está padrísimo eso. Está padrísimo. ¿Cuántos aquí son casados? Está chido, hermano, estar peleados. Está suave estar peleados, enojados, no hablarnos durante un tiempo, ganas de ni vernos, ni tocarnos, ni sabe la comida. ¿Cuánto está chido vivir así? Está suave vivir enamorados. La vi, me miró, nos miramos y querer estar juntos. ¿Está suave eso? Sí. Está muy enfático el hermano, hermana. Yo diría que sí. Entonces, ese es el fruto del Espíritu. Eso nos provee el fruto del Espíritu. Es ser feliz, es estar dichoso. Pero nos hemos acostumbrado tanto a la amargura, a estar amargosos, a estar enojados todo el tiempo. Todo de todo. ¿Por qué? Sí. Hay gente, ¿no?, que hasta dice: buen día, ¿qué tiene de buenos? No hay gente así, ¿no es cierto? Eran buenos. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó usted. Algunos son muy francos. ¿Para qué eso? ¿Para qué eso? Hay gente. En alguna ocasión, después de un cierto sermón, fui a recoger el carro y el mecánico todavía no terminaba y estaba golpeando las herramientas y aventó una y dije: esta no sé, que no sé qué. Yo dije: eso no es estar vivo, eso es estar muerto. Eso es estar muerto. Pero Cristo viene a darnos una mejor vida. O sea que andar en el Espíritu no es para que Dios esté contento. No es así como que, ni modo, es que ya ves cómo es Dios, exige mucho para que esté contento, Él hay que andar. No, es para que yo esté dichoso. Él ya está contento de por sí. O sea, cuando usted anda de renegón, y yo también, ¿a poco usted cree que Dios está en el cielo así bien triste? Oh, no. No, Él es perfecto, porque es perfecto, ¿sí o no es perfecto? ¿Estamos de acuerdo que Dios es perfecto? Y la tristeza no es parte de la perfección, ¿no? Cuando decimos que Dios se entristece, es metafórico. Como no sabemos qué le pasa a Dios, pues decimos que se entristece. Igual que cuando decimos que con sus manos, no tiene manos, es espíritu, no necesita manos, es metafórico. Así de metafórico es todo lo que decimos de Él. Él es perfecto. Es que todo lo que nos pide es para que yo me parezca más a Él y esté dichoso como Él. De hecho, eternidad significa una vida como la de Él. No significa mucho rato, mucho tiempo. No, significa una vida como la de Él. Porque una vida infinita, pero en el infierno, pues también está feo, ¿no? ¿No es cierto? O sea, la eternidad no significa que nunca se acaba, aunque nunca se acaba. Pero no es lo que significa. Significa que es una clase de vida como la de Dios, llena de plenitud, de felicidad. Así que conviene vivir así. Así que, hermanos míos, seamos discípulos, es decir, cristianos de primera. Y hemos encontrado aquí en este pasaje algunas enseñanzas para lograrlo. He dicho. Oremos. Señor Santo, gracias te doy porque me das permiso de estudiar tu palabra y junto con mis hermanos, Señor, leer esto que escribió el apóstol y tratar de hacerlo vivencia en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a mis hermanos, a mí, que algo de esto se nos quede, algo de esto nos lo atrapemos y nos lo apropiemos, Señor, y lo vivamos. Pongo en tus manos a cada hermano, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.